Buenos días. Martes 21 de julio celebramos la Eucaristía con mucho amor, con mucha fe, sobre todo con mucha esperanza en que el Señor nos va a socorrer para salir de esta pandemia. Vamos a orar hoy muy especialmente por el alma de Luis Alfonso Valencia en su 4º aniversario, intención de la familia. Oramos por las necesidades de la Iglesia, de todos y de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No hay mayor o mejor pedagogía que la repetición. Si nosotros caemos en la cuenta, este texto del Evangelio de Mateo se repite muchas veces a lo largo de la celebración litúrgica, a lo largo del año. Paralelo al otro texto, cuando una mujer del público le dice: feliz el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, ¿cierto? Más bien felices los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Son dos textos paralelos que tienen el mismo mensaje, distintas circunstancias, pero el mismo mensaje. Y decía, no hay mejor pedagogía que la repetición. Y la Iglesia retoma este texto muchas veces para que no se nos olvide la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. No podemos regir nuestra existencia de cristianos si no es de la mano de la palabra de Dios. No podemos ser auténticamente cristianos, no podemos ser auténticamente testigos de Cristo, no podemos ser auténticamente discípulos del Señor si la palabra de Dios no está a flor de labio. La palabra de Dios tiene que hacer nido en nuestra alma. La palabra de Dios tiene que ser el primer alimento de nuestra vida espiritual. Tiene que ser el alimento prioritario en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va, digámoslo de alguna manera, a reglamentar las relaciones entre nosotros. Si queremos unas relaciones pulcras, si queremos unas relaciones que vayan en crecimiento, tenemos que apoyar esas relaciones interpersonales en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la podríamos resumir en una palabra: amor. La palabra de Dios es fuente para nosotros conocer la esencia del amor. Nadie podrá amar mejor que aquel que tiene la palabra de Dios inscrita en su mente, en su alma, en su corazón. Porque es que la palabra de Dios es ¿qué? Dios mismo. Recordemos lo que nos dice San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Y el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Esta palabra que proclamamos todos los días es proclamar a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Y sin la palabra nosotros no podríamos reconocer la misericordia de Dios. ¿Qué decíamos con el Salmo 84? Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿Dónde podemos nosotros descubrir la misericordia si no es en esa relación de unos con otros, en medio de la naturaleza, en medio del mundo? Pero esa misericordia la entendemos nosotros en la medida en que esa palabra de Dios, que es lámpara, nos ilumina para descubrir esa misericordia. Dios no cesa de revelarse, de mostrarse, y siempre se muestra misericordioso, misericordioso. Y la misericordia de Dios incluye el perdón de nuestras faltas, incluye la reconciliación, incluye la esperanza, incluye que nosotros seamos capaces de mirar más allá, de trascender nuestra vida. Y esa trascendencia de nuestra vida
se llama fusión con la vida de Dios. Fusionar la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros seamos capaces de fusionar nuestra vida con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios se haga para nosotros siempre pertinente. Que nosotros podamos sacar de la palabra de Dios como de una alacena para hacer el alimento del día. Y mire qué bonita esa reflexión. En una alacena tenemos nosotros, junto con la nevera, tenemos nosotros todos los elementos para hacer un buen alimento, un buen almuerzo. Y encontramos varios elementos, varios ingredientes, y todos mezclados dan un suculento plato. Y no solamente bonito a los ojos y agradable al gusto, sino que contiene en sí mismo unas vitaminas, unos ácidos, unas proteínas, etcétera, que hacen que nosotros nos mantengamos bien de salud. Pues bien, la palabra de Dios es como esa alacena, donde encontramos muchos ingredientes para forjar nuestra vida según el amor y la voluntad de Dios. Por eso la palabra de Dios se hace tan importante. Por eso, si escuchamos la palabra de Dios, si la ponemos en práctica, somos su padre, su madre, sus hermanos. Somos una sola cosa con Él, con el Señor. Que la palabra de Dios abunde con toda su riqueza en nuestros corazones, así sea.